Vale. Bueno, pues habrá que dar la enhorabuena, Iñaki, por la gabarra que ya estaba cogiendo un poco de óxido. Los tíos de la red social dicen la tabarra. Yo descubrí, leyéndote tu blog, un día hablaste de fútbol y descubrí que a la gente de Donosti le llamas los ñoñotarras. Bueno, gracias por venir a todos a este primer acto de la Primavera Republicana y Comunera de Segovia y de República. Gracias, Iñaki, por venir desde Bilbao. Y bueno, el acto de hoy pues es con la excusa del libro que sacó el otoño pasado, ¿no? Bueno, más o menos en la editorial Chalaparta, que luego al final del acto cualquiera le podéis comprar allí y Iñaki os lo podrá firmar, en el que más o menos haces como un balance de lo que ha sido tu recorrido en los... ¿cuántos años? Podemos decir 30 o 40 años. Como parlamentarios 6, en el Parlamento 18, en el Congreso 10, casi nada. O sea que prácticamente suma... Sí. Y lo mío es el ejecutivo, no es el legislativo. Mira, la vida anterior pues, son derroteros, al final acabas en una tribuna metiéndote con el rey. Sí. A ver. Ahí, sobre la voz. sí. Queda un poco cutre. No, está bien. Bueno, vamos que prácticamente suman ¿cuántos años? Bueno, 36. No, porque tu recorrido es previo incluso a lo que llamamos la transición y llega hasta bien entrado los años 2000. Sí. Entonces, bueno, yo he visto en tu libro, parece que es como un cierto desahogo. He visto el tono de tu libro es un cierto desahogo con todo lo que te has encontrado durante toda esta trayectoria en tu bagaje político. Se oye. Ahora se oye demasiado. No, mejor así. Sí, Levanta la voz un poco y... Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, agradeceros el estar aquí, ¿no? Y sobre todo que venimos de Bilbao después del día de ayer. El día de ayer, con la caravana, sin olvidar lo que fue aquello. Y que estamos en campaña electoral en Euskadi, que tenemos elecciones el día 21, y que tenemos un candidato que se apellida Pradales, que es un apellido de Segovia, ¿no? Pradales, de Segovia, creo que es un pueblito al lado de Arabia. Pero bueno, o sea que habéis tenido aquí un emperador y ahora vais a tener un Endacari. Efectivamente, ¿no? Yo he escrito varios libros sobre actividad parlamentaria. Uno que no le gustó nada a José María Aznar se titulaba Auguras Gas. Me lo pidió Planeta y lo escribí un poco a la experiencia tan dura que fue estar en el Congreso de Diputados en la época de Aznar, en la época de mayoría absoluta de Aznar, que no es cualquier cosa. Y luego, posteriormente, un señor editor catalán me dijo: quiero un libro de experiencias tuyas en Madrid, pero le pongo yo el título. Y yo, bueno, ¿qué título? Extraños en Madrid. Bueno, escribí ese Extraños en Madrid. Y este me lo pidió Chalaparta, y no son memorias, sino son una especie de fragmentos de experiencias que he tenido en Madrid y que apenas se conocen, porque la política de Madrid es en blanco y negro. En una época lo vasco solamente se interpretaba y se miraba con la lupa de la violencia de ETA. Cuando habéis dicho lo del Atleti, yo recuerdo, por ejemplo, Julio Mitera del Atleti, y había muchísima gente en España que su primer equipo, su segundo equipo era el Atleti Bilbao, porque jugaba con los de casa, porque ganaba la copa y a Franco le decía Piru Bainza y Zara hasta el año que viene. Era una cosa simpática, ¿no? Pero bueno, vino ETA y todo eso ¡pac!, se fue. Y ahora se está empezando a recuperar de nuevo, ¿no? Por tanto, todo ese tipo de experiencias, ese Madrid político que es lo menos serio que hay en política y lo estamos viendo en los últimos tiempos con toda esta pugnacidad y esta bronca continua y este barro y esta polarización que no se aborda los problemas de verdad de la ciudadanía, sino que es blanco o negro, ¿no? Y el matiz no existe en este momento. Y bueno, pues todo eso, de alguna manera lo reflejo. Hay capítulos, por ejemplo, dedicados a los hombres de Estado. No hay mujeres de Estado, hay hombres de
Y eso me ocurrió porque estaba yo en una comisión parlamentaria y se trataba de hablar de Samaranch, que fue el presidente del COI durante tantísimo tiempo. Y yo había leído que este señor estaba considerado un auténtico fascista y que además no cumplía ninguno de los requisitos del COI, ¿no? El Comité Olímpico Internacional, no cumplía ninguno. Y sin embargo, era un hombre alabadísimo, ¿no? Y entonces dije, pero ¿cómo es posible que si estén hablando ustedes de esta manera de este caballero, cuando los organismos internacionales lo consideran un auténtico facho? Y dijo, usted no sabe que Samaranch era un hombre de Estado. Y yo, o sea, que para ser un hombre de Estado hay que ser como Samaranch. Entonces descubrí que existían los hombres de Estado. Y descubrí varios, ¿no? Por ejemplo, Javier Solana, que siendo socialista, pues aceptó el Toisón de Oro. Digo, pero ¿cómo es posible que un socialista acepte el Toisón de Oro? Bueno, ese tipo de cosas. Enrique Mújica, que era un socialista, lógicamente, estuvo encarcelado y todo eso, pero luego acabó de defensor del pueblo porque al final quiso hacer un Rafael del Partido Socialista y acabó ahí. Y luego un personaje, por ejemplo, como el presidente del Tribunal Supremo, ¿no? Cuando llegó Francisco Hernando a la presidencia del Tribunal Supremo y, por tanto, el Consejo General del Poder Judicial, pues invitó a todos los portavoces a que pasáramos por su despacho. Pasamos por su despacho y nos dijo, mire, usted, yo lo que quiero es llevarme bien con las Cortes Generales y con ustedes, porque yo tengo que hacer un descargo anual de mi actividad y, bueno, pues quiero conocer a usted físicamente, para que sepan que yo soy una persona normal y todo eso. Bueno, pues hablamos y me pareció un hombre, bueno, y uno de estos me interrumpe y me dice, oiga, yo sé que a usted no le gusta nada Francisco Franco. No. Me dejó muy confundido. Y pues está usted muy equivocado. Así. Porque tenía mucha sensibilidad con la justicia. Así. Por eso creó el Tribunal Público. Entonces. Y me dijo, no, yo no me refería a eso, a la justicia ordinaria. Pues mire, no. Entonces yo bajé y había un montón de periodistas, ¿no? Y dije, mire, se han confundido. El presidente del Tribunal Supremo es un franquista. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Ya a raíz de eso ya no volvió al Congreso, ya no me saludó, ya no. Ese tipo de experiencias que denotan muy bien lo que hay detrás de la cortina, de la política en general y sobre todo el tuit. Hoy se funciona con un tuit con los 240 caracteres, ¿no? Pero detrás hay mucho background que indudablemente no se conoce. Y bueno, de alguna manera quiero En el libro, y claro, es una trayectoria tan larga, pues claro, has encontrado todos esos, digamos, cambios de chaqueta, de la transición en adelante, pero a mí, leyendo tu libro, me da la sensación que a ti no te sorprende. O sea, que estando dentro del sistema y trabajando dentro del sistema, conoces la naturaleza del mismo. O sea, me da la sensación como que no te sientes sorprendido de la naturaleza. No, ya me habían advertido, ¿no? Yo cuando fui a Madrid por primera vez, lo primero que hice fue leerme el reglamento del Congreso de los Diputados y la Constitución Española, y uno que había sido diputado dijo, olvídate eso, tú lo que tienes que hacer es saber hacerte la maleta, porque vas a ir y vas a volver durante todo mucho tiempo, ida y vuelta y ida, ¿no? Y me sirvió de ejemplo, y observa como un búho todo lo que ve, ¿no? Entonces, claro, uno ve un poco la mentira de la política, por ejemplo, concretamente también en el tema de la Casa Real y de Juan Carlos, la mentira que hay detrás de todo eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues, creo que soy, junto con el rey Juan Carlos, el que más cenas oficiales ha estado en el Palacio Real. Y no lo pongo como una medalla, ¿no? Sino porque Javier Arzayus, que era el presidente de Euskadi Urbacha, que había sido diputado constituyente, dijo, tienes que ir allí porque allí observa los movimientos de la gente. Y efectivamente, después de las cenas, hay un salón que se llama Salón Gasparini, en Barcelona, donde está el rey, donde se toma pues, un licor o champán, y en aquella época se repartían puros y cigarrillos y tal. Pero es mucho más interesante esa sala Gasparini que el palco del Real Madrid, que tiene fama de ser donde se hacen los negocios. Entonces veías todos los movimientos de la gente, cómo iba uno, cómo iba otro, y tenías acceso directamente pues, al presidente del gobierno, al rey, al invitado que venía y tal. Y entonces, bueno, pues eran experiencias hasta cierto punto simpáticas, pero que te iban desnudando el poder. Es decir, este tío es un sinvergüenza, pero bueno, usted dice una cosa y hace otra. Aquello de la justicia es igual para todo, pero ya sabéis, la justicia para él sí, pero para los demás no. Y bueno, pues sí, la verdad es que la política de Madrid, la transición política
en general, pues es una guerra de sombras. Ha sido una guerra de sombras en las cuales se han pactado cosas que no se tienen que haber pactado. No, porque al final, claro, llegas a la conclusión en tu libro que, digamos que el proceso de estos 40 y tantos años de democracia en España está produciendo una involución desde el proceso de la transición a un centralismo hipertrofiado en Madrid que tiene como principal estandarte últimamente pues a Díaz Ayuso, pero que es un proceso que tú lo dices en el libro, que su principal víctima, aparte de los nacionalismos catalán y vasco y gallego cuando toca, es lo que se llama la España vaciada, es su principal víctima. Así es, sí es. Porque en este momento, lo que dice Díaz Ayuso, Madrid es España dentro de España. Dices España y España es Madrid. Sí, sí, y es una ciudad-estado. Cuando yo iba a Madrid, Madrid era una capital rodeadora de España y que tenía pues, ministerios y tenía pues, las embajadas y no tenía las multinacionales. Y además ahora, después del proceso... ha habido un proceso aún más. Sí, de centralización. Por ejemplo, ahora los catalanes están planteando la posibilidad de tener ellos el sistema de concierto económico, ¿no? Pero claro, se les han ido 6.000 empresas y las más importantes. Y ya sabéis que el sistema de concierto económico es yo recaudo, yo te pago a ti una cantidad, pero yo tengo que gastar menos de lo que ingreso, porque si no, yo no puedo pedir al Papa Estado dinero. Y los catalanes no están acostumbrados a eso, pues se han quedado sin las mejores empresas, las que cotizan, y están todas en Madrid. Que Madrid, además con el aeropuerto de Barajas, que además el concepto radial de España hace que todo pase por Madrid. Entonces, bueno, sí, lo que no existe en Madrid, no existe ni políticamente, y España es Madrid. Y yo decía, esto es una aberración. España es muy grande, y España hace muchísimas cosas, y España tenía que tener otro concepto. Tú lo has planteado, la España vaciada pues es terrible, ¿no? Y eso se podía haber evitado con una política de descentralización de verdad. Y con unas apuestas diciendo, oiga, esta multinacional quiere ir a no sé dónde. No, esa multinacional tiene que ir a Soria. Porque en Soria, diciendo, los habitantes de Soria caben en el Bernabéu. Sí, 90.000 Por eso. Tres cuartos en el Conca. ¿Eso es normal? Pues no es normal. Y usted se dice patriota español y está desertizando España, y está empobreciendo España, y está convirtiendo España en algo que es una caricatura de lo que fue. Las Españas, porque como saben ustedes por lo menos las Españas. Llegaron los Borbones y es la España centralizada, ¿no? Y ahí vienen los conflictos con Cataluña, con el decreto de la planta, ¿no? Pero la transición tuvo lunares importantísimos, por ejemplo, el tema judicial no se tocó. Está incólume, está absolutamente... Y estamos viendo pues, un Consejo General del Poder Judicial que hace 5 años se tendría que haber renovado, pero no se renova porque el Partido Popular no quiere perder ninguna posibilidad de influir en el Poder Judicial porque tiene juicios. Estamos viendo estos días a Rodrigo Rato, que era el padre del milagro económico español, pues siendo acusado y enfrentándose a la fiscal, ¿no? Es decir, el Poder Judicial. Y luego también en lo mediático, ¿no? No es mía la expresión de brunete mediática, es de un compañero mío. Yo, en todo caso, la popularizé en un momento determinado, la brunete mediática, y yo creo que esas dos palabras definen bien, ¿no? Porque aquí no hay un periodismo de investigación, un periodismo de editoriales, en donde el periodismo de verdad son los hechos son sagrados y la opinión es libre, ¿no? Aquí no. Aquí los hechos no son sagrados y la opinión es a favor o en contra. Y entonces, claro, es una opinión pública muy mediatizada, unos medios públicos muy mediatizados. Nosotros estamos viendo en esta campaña electoral de Televisión Española, está aportando, por ejemplo, por Bildu, ¿no? Lo está blanqueando a Bildu. O sea, a mí me parece muy bien que Bildu se detenga en la vida política, por supuesto que sí. Pero oiga, no me lo blanquee, porque acaba de morir el Endacari Armaza, ¿no? Estos días. El Endacari Armaza fue 14 años de Endacari y le tocó llegar donde se mataba, se secuestraba, se extorsionaba, el país estaba arruinado y bueno, mal que bien, pero no ha sido noticia. No ha sido noticia. Es decir, lo positivo no es noticia. No, tú te debes caer con lo negativo. ¿Y lo negativo qué? Pues todos están locos, están enfrentados, están... Y lo de ayer de Bilbao, de la Cabana y de Sevilla, porque fueron 3.000 a Sevilla, no teniendo entrada se fueron a Sevilla. ¿Y qué es eso? Eso yo creo que es parte de una sociedad que quiere convivir y que
a mí, por ejemplo, de ayer de Bilbao, me llamó la atención que era mucha gente joven, pero decía que esto del fútbol es una cosa ya de personas mayores, y por otra parte, muchísimos inmigrantes con la camiseta de la tribu. Es decir, la mejor manera de integrar a una sociedad es pues, a través de pues, lo deportivo, y el fútbol tiene esa capacidad de integración. Bueno, los máximos representantes hoy en día de la Leti son Sí, los hermanos Williams. Los hermanos Williams, sí. Hablas de la conjunción de intereses que se reúnen en Madrid, en la Corte, pero claro, digamos que el poder a partir del cual todo va hacia abajo es la monarquía, claro, porque si tenemos un jefe de Estado cuya corrupción es tan evidente, lo que viene de ahí abajo pues todo el monte es orégano, como se dice. Y tú fuiste, digamos, casi se puede decir, una persona que clamó en el desierto, en aquellos tiempos en que la figura de Juan Carlos I estaba protegida por todos los aspectos del mundo mediático, político y judicial. Entonces, realmente tu figura en aquellos años fue pues, un pionero, se puede entender. Pero yo me imagino que en aquellos años a ti te costó aquello muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Más alto. Cuando se discute la Constitución, el PNV fue con el famoso Pacto de la Corona. Porque, bueno, pues España existe como una comunidad de propietarios, en la cual hay un presidente de la comunidad que se ocupa del ascensor, de la antena de la televisión y que el portal esté limpio. Pero en mi casa mando yo. No, es un poco el concepto. Ah, bueno, sí puede ser un concepto interesante. ¿Por qué tiene que ser un rey hijo de no sé quién? Además por tradición franco. Bueno, pues porque no se puede hacer otra cosa, la transición es la acogida con alfileres. Luego te vas enterando que en el año 76 Adolfo Suárez tenía una encuesta donde decía que si había un referéndum, la República ganaba. Y eso ha sido ocultado, y hay en este momento en Mallorca 11 jueces, entre ellos el famoso juez Castro, que juzgó a la infanta Cristina, pues dicen que, bueno, que quieren esa documentación, la quieren conocer. No solamente esa, sino quieren conocer los resultados que hubo de las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, que trajo la República, porque están ya también manipulando, diciendo que son resultados falsos. Sí, eso es el discurso de la derecha. Claro, digo, oye, queremos los datos. Y se la pedía Marlaska, entonces, claro, a uno pues, le cuentan un cuento. Y bueno, pues llegamos ahí y viene el 23 de septiembre. Y resulta que el rey salvó a España. Y te vas dando cuenta de que es un cuento de camino, de mentira, de principio a fin. Y hay, por ejemplo, un libro muy interesante que escribió Luis Herrero, que es un periodista de la derecha, hijo de Herrero Tejedor, que falleció, creo que aquí en Segovia, en un accidente de coche del año 74 por ahí, y que fue el padrino de Adolfo Suárez. Y entonces te decía, el libro es muy interesante que pone los que le llamábamos Adolfo. Y entonces te dice una cosa interesante, que es que cuando Adolfo Suárez ya tiene la legitimación de haber sido elegido democráticamente el 15 de julio del 77, se da cuenta de que el poder emana del pueblo, no del rey. ¿No? El rey era la figura que estaba ahí, pero él era el elegido. Y empieza a hacer cosas y opinar por sí mismo. Y ahí se produce un enfrentamiento tremendo con el rey. Y el rey tenía un preceptor, que era en ese momento el jefe de su casa militar, que era Alfonso Armada. Y este tipejo, en las elecciones de 1977, desde la Zarzuela y con el papel oficial de la Casa Real, hace campaña a favor de la Alianza Popular. Entonces Adolfo Suárez se da cuenta que este es un sinvergüenza y lo manda a Lérida, Lleida, ¿no? Como gobernador militar. Y el rey hace todo lo posible para que Alfonso Armada sea nombrado segundo jefe del Estado Mayor. Y Alfonso Suárez se opone de manera reiterada. Ese fue un enfrentamiento, está contado por uno que lo conoce muy de cerca porque era presidente del régimen, ¿no? Luis Herrero. Y entonces llega un momento determinado que Adolfo Suárez se encuentra que tenía en contra la UCD, que tenía en contra al rey y que tenía en contra al ejército. Entonces decide dimitir. Y entonces, cuando
Defensa, le dice, nómbrale a Alfonso Armada segundo jefe de Estado Mayor. Y le trae a Alfonso Armada, es decir, el rey estaba implicado en el 23F de Ocicó. Pero cuando se produce de una manera tan estéticamente impresentable, que entra Tejero con su bigote y con su pistola disparando en el aire, se da cuenta que aquello pues, era un sainete mal montado. Por medio antes de eso está el gobierno paralelo que monta Armada con el PSOE y que no le gusta a Tejero, porque dice, yo no doy un golpe de Estado para que vengan los de siempre, el Partido Socialista y el vicepresidente, el UCD, los nacionalistas estábamos fuera, nos había quitado a todos. Y entonces dice que no, y ahí fracasa. Pero luego hubo un juicio. Y hay otro libro que ha salido hace Carlos Fonseca, porque generalmente los documentos se tienen que hacer públicos a los 50 años. Y en este caso ha logrado él tener el juicio a través del Tribunal Supremo. Y entonces ahí se ve perfectamente todos los movimientos que hace la Casa Real, en primer lugar, para que la figura del rey salga de cualquier... Porque claro, la solada se hace en nombre del rey. Para salvar España, pero en nombre del rey. Eso, fuera. Todos los movimientos que hace Sabino Fernández Campo, que era el jefe de la Casa Real, para que los medios de comunicación sean muy cuidadosos a la hora de informar sobre el juicio de campamento, que es el juicio donde... Luego, que en el juicio no se investigue para nada la trama civil. La trama civil fue más importante que la militar. Y solamente pagó el pato un tal García Carrés, que había sido un procurador de Cortes de la época franquista y un tipo, bueno, bastante impresentable, ¿no? Pero, por ejemplo, no toman ninguna declaración a ningún, por ejemplo, Felipe González, Adolfo Suárez, a todos los que estaban allí. Modesto Fraile, no sé si os suena Modesto Fraile. Yo le conocía a Modesto Fraile mucho, aparte de todo, discrepaba lógicamente, pero era un hombre muy cordial. Y además, en un momento determinado, incluso me contó una vivencia. Él era, bueno, pues había sido gobernador, no sé qué sitio, y había logrado que en la discusión constitucional Segovia fuera casi una comunidad uniprovincial. Sí, a punto de lograrlo, así como Rioja o pues, como Cantabria, en fin. Y fue Martín Villa que le deshizo todo aquel rato. Pero lo lógico es, cuando se constituyeron las Cortes en 1977, después del fracaso o de la erupción del golpe de Estado, la presidencia de las primeras Cortes, que no fueron constituyentes, pero las primeras Cortes, las tenían que presidir las personas de más edad. Y las personas de más edad eran Dolores Ibarrón y la Pasionaria y Alberti. Pero ¿cómo se iba a permitir que dos malditos como estos dos presidieran las Cortes democráticas? Entonces Modesto Fraile, con una serie de gentes, cambiaron con el presidente que iba a ser del Congreso, el reglamento para que fuera el primero que llegaba. Y llegó Modesto Fraile. Modesto Fraile fue el primero que presidió. Eso me lo contó él, no lo estoy inventando. Y veis que la Pasionaria va bajando a votar, pero no presidió. Bueno, en fin, hay muchas anécdotas de todas estas vivencias y de cañerías que uno se va enterando hablando con unos y con otros, ¿no? Bueno, claro, ese es el gran fraude de Juan Carlos I, claro, pero luego los años posteriores que han acabado de una manera tan esperpéntica, se puede decir. Pero claro, yo te voy a preguntar, es que yo creo que ahora mismo se está produciendo exactamente lo mismo con Felipe VI. Es decir, por ejemplo, aquel episodio, el primer día después del estado de alarma, saliendo, ¡ay! Renuncio a la herencia de mi padre, que me he enterado ahora que viene de no sé dónde. Se le está tapando exactamente igual que al padre. Me has preguntado antes, pues, mi enfrentamiento duro en un momento determinado fue la guerra de Irak, ¿no? En la guerra de Irak, Aznar tenía mayoría absoluta y no quería en ningún momento discutir la guerra de Irak en el Congreso. Porque yo me fijé, además, en la Constitución Española, el artículo 63 dice que el rey declara la guerra y firma la paz. Eso es una competencia que tiene el rey, que además es jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces dijo, oye, este señor, estas competencias que tiene, ¿por qué no las ejerce? Y entonces, como no quería que hubiera plenos en el Congreso para discutir la guerra de Irak, yo le propuse a distintos portavoces por qué no le pedíamos una audiencia al rey. Dijo, bueno, ya que Aznar no quiere que se discuta, el rey algo tiene que decir. Y solamente le recibió a Zapatero.
no nos recibió a nosotros. Y entonces yo, cuando bajé a la tribuna del Congreso, por primera vez dije, ¿para qué sirve? No sirve más que para saludar, para tener una doble vida, y pero en una situación como esta, se mandan tropas y no se puede discutir, y él es el responsable, como jefe del Estado. Te puedes imaginar la que me organizaron un pitote, me llamaron etarra, sucio, asqueroso, cerdo, en fin, lo más bonito, ¿no? Y entonces dije, sí, vais a enterar. Entonces empecé a hacer preguntas parlamentarias, ¿no? Sobre, oye, que el rey ha ido a cazar un oso a Rumanía, que lo habían emborrachado. Entonces yo preguntaba, me contestaban, el rey no está sujeto a ningún tipo de control parlamentario. Entonces dije, bueno, él no, pero me imagino que habrá ido acompañado del embajador, o de un asistente, o de un policía. Yo quiero, por lo menos, controlarles a esos, que eso sí puedo controlarlo yo. Me dice, usted no puede controlar a las personas que teóricamente tienen relación con la persona no controlable. Entonces, eran dos líneas, ¿no? Yo hice como 50 preguntas para ponerme nervioso. Me llamaban de Moncloa y me llamaban de la zona. Oye, Iñaki, no sigas haciendo eso, nos pones en una situación muy difícil, y tal. Entonces escribí, bueno, llegó un momento, una editorial catalana me pidió un libro, ¿no? Sobre toda esta experiencia, desde dentro, porque yo vivía todo eso y tenía conocimiento de esta doble vida, de este caballero. Entonces escribí un libro, y ese libro se titulaba Una monarquía protegida por la censura. Entonces lo entregué y me dijo, oye, este libro estupendo, lo vamos a presentar en la Feria del Libro aquí en Madrid, tal y cual, y vas a firmar y no sé qué, y tal, Pasó un mes, pasan 2 meses, pasan 2 meses y me dijo, no sabe. Se les ocurrió mandarla a la Zarzuela. Esta cosa va a quedar, lo dijo que no. Y entonces me lo preguntó otra editorial, una editorial Foca-K, ¿no? Y luego tuvo bastantes ediciones. Pero yo creo que es expresivo lo de una monarquía protegida por la censura, porque se había una especie de contubernio entre medios de comunicación, partidos políticos y presidentes del gobierno. Aquí ya vais a entender a Zapatero. Seguramente Zapatero hablará maravillas del rey. Pero Zapatero es tan responsable como Felipe González, como Arnal, y como le han protegido. Y ahora algunos están diciendo no debemos de haberlo protegido tanto, porque un cierto control democrático le hubiera hecho pensar a este señor. Porque si os fijáis en el juicio con Corina decía, es que el rey Juan Carlos no distingue el bien del mal. Tiene una educación cuartelera, militar, de mando, Franco fue su preceptor, pues imagínate. Bueno, pues hemos tenido eso, ¿no? Entonces, claro, hemos vivido una mentira. El otro día, no sé si visteis, oye, se ha casado el alcalde de Madrid, Almeida, pues con una pariente de la familia real, no sé qué grado, ¿no? No tan hijo, ¿no? Y claro, veías a la Esperanza Aguirre con esos sombreros y el rey Juan Carlos el que venía de Abu Dhabi. Y te dabas, pero ¿estamos en el siglo XIX o el siglo XX? ¿O dónde estamos? Las imágenes eran patéticas. Pero no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Es decir, todo sigue igual. Es increíble que la imagen de la derecha española es esa. Sí. Y no quieren. Y por eso quieren volver a volver al poder, porque el poder es eso. Y esa imagen, hablamos de Madrid, le da votos. Así yo lo pienso. Pero bueno, te hablaba de Felipe VI. Ah, sí. Porque es que también yo creo que hay, dentro de la estrategia de que todos ahora han descubierto que este hombre robaba, todos han salido tal, en esa estrategia es un poco, atacamos a Juan Carlos y tapamos al otro. Ahora mismo es exactamente lo igual, no hay ningún tipo de transparencia sobre la Casa Real de Felipe VI, nada de nada. Bueno, cuando era príncipe, porque primero también hay que recordar que Juan Carlos fue príncipe de España porque Franco no quería que fuera príncipe de Asturias, porque él decía que la monarquía española no era una restauración, sino una instauración. O sea, su dedo fue, y eso es clarísimo, ¿no? Sí. Lo cuentan públicamente y a la derecha no le gusta ese activo. Entonces, un día nos dicen en la Junta de Portavoces del Congreso de Diputados, nos informa el presidente que iba a venir el príncipe Felipe porque está haciendo unos cursos pues, para conocer de cerca ahí de dentro las instituciones. Entonces yo iba a estar en la Junta de Portavoces, pero no iba a intervenir, sino que iba a escuchar. Entonces ahí, pues, la Junta de Portavoces fundamentalmente lo que hace es pues, ordenar el orden del día, la mesa, no sé qué, tal y cual. Y entonces, le pidió la palabra y dijo las clásicas preguntas.
Y entonces yo dije, pero si él ha intervenido, podemos preguntar al portavoz. Entonces no tengo más remedio que darle la palabra. Entonces yo le dije, oiga, mire, tengo entendido que usted sabe pilotar un F-16. Sí. ¿Y para qué le sirve saber pilotar? Te puedes imaginar lo que un silencio gélido ahí. No, bueno, pues es que bueno, claro, luego te das cuenta que cuando se hizo la coronación, fue vestido militar, en el Rolls Royce de Franco. Es decir, que, y en las banderas republicanas, perseguidas, se fueron quitadas, y los policías subieron a la casa a quitar las banderas republicanas. Y entonces digo, oiga, mire, pues si usted va a ser presidente de todos los españoles, ¿por qué no? Usted ya no, pero ¿por qué no a su hijo, a sus hijas? Tiene un tiempo para que aprenda el gallego, el catalán y vasco, para entenderse, ¿no? Buah, te puedes imaginar que la presidenta, la José Fernando Rudí, me dijo, es una impertinencia de pregunta, de manera que Alteza no le conteste. En ese plan. Entonces, claro, Felipe VI está acostumbrado a eso, también nos vino en otra oportunidad. Y bueno, me dijo, sé que a usted le gusta escribir y que cuando haya alguna cosa que no le guste, escríbame, ¿no? Digo, bueno, este hombre, tiene buena pinta, ¿no? Entonces, cuando se casó, había que hacer un regalo. Yo me opuse, pero ¿por qué? Yo estaba en la mesa del Senado en ese momento. Pero ¿por qué? Que se lo regalo. Y este señor, cuando yo me casé, no me hizo ningún regalo. ¿Por qué? No, hay que hacer un regalo con la cortesía y no sé. Pues yo me opuse. Entonces, le encargaron un cuadro a una pintora, el presidente de la película, y ese fue el regalo. Entonces, al cabo de mes, el jefe de la casa de Su Alteza el Príncipe escribió una carta de agradecimiento. Entonces yo escribí una carta a Felipe VI. Y dije, oiga, usted tiene un problema en la mano, porque la carta no la ha escrito usted. El regalo fue para usted, no fue para el jefe. ¿Usted cree que es normal que se le haga un regalo y el jefe de su casa nos escriba una carta de circunstancia? Que eso ha costado dinero. Bueno, después lo que haga la idea es ella nunca más me pidió ningún tipo de... Y sobre todo ella, Leticia, me miraba con una cara asesina tremenda. Entonces me volvieron a pedir otro libro. Y entonces escribí un libro, se titulaba Ni útil ni ejemplar, porque nos decían siempre que la monarquía tenía que ser útil, ejemplar, barata, arbitral y con prestigio. Y yo decía, ni útil, ni ejemplar, ni barata, ni con prestigio, ni arbitral. Entonces, claro, me editaron eso y lo tenía que contar a todos. Felipe VI, pues yo creo que, por lo menos el padre disimulaba algo. Te iba a hacer una pregunta, aquí que no nos oye nadie. Ya, este es más facha que el padre. Tiene otra educación de la madre, dice, ¿no? Y la madre es más alemana, sajona, ¿no? Y el padre, por lo menos, es jornista, ¿no? Yo luego en una de mis comidas, solía regalar los puros con la vitola, ¿no? Con la firma de él. Y de repente yo tenía a mi lado al portavoz del bloque nacionalista galego, que era del Partido Comunista, y se llamaba Paco Rodríguez. Y le decía, ¡Paco! Y le tiró con esto. Y yo tenía a mi lado uno de secto, del rey. Este tío es un impresentable. ¿Y tú qué quieres? Me dice. Que sea un tío que le guste la política y que mande, y que sea, que va, tiene que ser un corrista, porque si no, esto no funcionaría. Ese fue un colgador, y pues vaya, entonces, bueno, todo eso ya fue creciendo, claro. Cuando fue luego Guana y ya estaba ya. Y además también me pasó otra cosa, en un momento determinado que el rey nombró 3 marqueses, ¿no? El rey no tiene derecho a nombrar, la Constitución no le permite, si nombró marquesa a Vargas Llosa, marquesa a Villarmil y marquesa a Aureliano Menéndez. Y yo dije, no sé, Aureliano Menéndez y Vargas Llosa, por lo menos Vargas Llosa tiene un premio Nobel. Pero Villarmil, que fue ministro de un gobierno de Ares Navarro, un fachón de mucho cuidado. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer una pregunta proletaria. Y entonces iba yo a mandar, ya lo vi, un empresario. Yo le dije, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué le ha hecho Marqués a Villarmil?
Y me dice, ¿tú no sabes por qué? No. Este ya que tiene, no sé qué constructora tiene este tío. Digo, bueno, pues, ¿quién hizo el pabellón a Corina en el ámbito de las dos zonas? Pues Vidal-Mir. ¿Le han dicho por qué? Porque le hizo el pabellón a Corina. Y lo sabía todo el mundo. Sí, sí. Y lo sabía todo el mundo. Sofía la primera. Entonces, claro, o sea, montar toda una estrategia democrática sobre una mentira continua y además con una máquina de contar dinero, tener una máquina de contar dinero en la zarzuela. Sí, sí, es cierto. Y con las comisiones y todo eso, digo, bueno, es una locura. En este mismo sitio tuvimos una charla con Ernesto Kaiser, que es un libro sobre, y nos contaba esas maletas con billetes, con escalas en Suiza, que era... Claro, es a partir de ahí, una vez que tapas esa mentira, todo lo que viene debajo, pues claro, porque le tiene que pagar el Poder Judicial, le tiene que tapar. Entonces, ¿qué puedes esperar de un Poder Judicial que tapa a un corrupto? Pero yo, por ejemplo, con el Partido Socialista, yo siempre me recordaba que el Partido Socialista, teóricamente, a los que yo he conocido son republicanos. Y sin embargo, no, dices, no, esto no es juancarlista. Bueno, que no, yo no soy monárquico, soy juancarlista. ahora no puede y ahora decir, ya nadie dice que es juancarlista, no ni puede tampoco decir, dice que es filipista. pero ¿no? Ahora sabemos que es. ni por Felipe González tampoco. Tampoco. Bueno, vamos, ha ido la charla como una balsa de aceite, hemos tocado los temas que probablemente entre republicanos vascos y españoles, castellanos, pues tenemos en común. Pero yo metí ahora en la lista de temas que te comentaba. Claro, tú eres un nacionalista vasco, partido nacionalista vasco. Entonces, yo aquí, y claro, tradicionalmente tu partido históricamente ha sido un partido comprometido con la democracia, con la república, incluso ha sido, se puede decir, históricamente un gran aliado de la izquierda española. Se puede. Pero, ¿qué le pasa a la izquierda española con el término nacionalismo? ¿Qué pasa? Yo creo que todos somos nacionalistas, todos, los españoles, los vascos, los alemanes, los italianos, y ¿qué es la roja? Sino el nacionalismo. ¿Qué es el Atleti? Sino el nacionalismo. Es decir, el nacionalismo es un sentimiento. Otra cosa es que estés desbocado y que tú impongas y te creas superior a alguien o eso. Efectivamente, yo soy de una familia que, como consecuencia del compromiso que tenía el PNV, la Guerra Civil, con la República, bueno, por ejemplo, mi mujer, que es maestra, es nieta de un consejero socialista del primer gobierno vasco, José Antonio Aguirre, que lógicamente se tuvo que exiliar, fue a México y luego a Venezuela. Yo lo conocí en Venezuela. Y mi hermano Coldo también nació en Venezuela, como yo nací en Venezuela. Porque se exiliaron en Venezuela, llegaron a 1939 con el cielo arriba y la tierra abajo porque estaban perseguidos, porque si no los hubieran fusilado. Afortunadamente pudieron llegar. Entonces, sí, efectivamente, el PNV ha sido un partido comprometido fundamentalmente pues con la República y con la democracia. Entonces, sí llama la atención, ¿no? que haya una distorsión en la izquierda en la cual no se pongan encima. Por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Yo estaba en una tertulia en Radio Euskadi y había la candidata de Sumar. La candidata de Sumar, si te refieres también a la izquierda, ¿no? Sí. Y entonces le preguntan, ¿usted dentro de su programa? Entonces ha dicho, dentro del programa tengo muchas cosas, pero la principal es que no gobierne el PNV. Entonces, a mí me ha llamado la atención, igual una cosa propositiva, una cosa... Y entonces yo le he dicho, oye, mira, ¿tú sabes que Yolanda Díaz es vicepresidenta gracias al PNV? Entre otras cosas. Claro, si no estuviéramos con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz no será vicepresidenta. Hay una distorsión, pero yo creo que es una gran incultura histórica. Es un poco retórica. Sí, es de pose. Es decir, no tener las ideas demasiado claras de lo que es. Yo por ejemplo, Podemos, yo tengo mucha relación con Pablo Iglesias, ¿no? Ahora, todavía hemos ido a su restaurante, no sabemos cómo se come en el restaurante. Ya iremos. Pero yo creo que... ¿Tú no has tenido mala relación con Pablo Iglesias? No lo tengo. Porque la palabra yo también, yo no me callo. Y entonces, bueno, pues... Pero sí, efectivamente, pues hemos estado siempre en el mismo... El PNV con el Partido Socialista somos los partidos decanos del Congreso de Diputados. Nosotros estamos en el Congreso de Diputados de 1917, el Partido Socialista también. Con
Por tanto, algo tenemos en común, es decir, nos han perseguido, hemos nacido en el exilio, bueno, pues hemos tenido cosas en común. Y por eso, yo por ejemplo, cuando se conmemoraba el 75 aniversario de la República, el 80 aniversario de la República, el 85, yo siempre planteaba por qué las Cortes Generales no reconocen lo que fue la República Española, porque hay un intento de unir República Española a conflicto y a guerra, no a democracia, sino a guerra, a exilio, a persecución, a muertos, a cunetas. Oiga, la República fue eso, pero muchísimo más que eso, ¿no? Pero sin embargo, Ramón Jáuregui, que era el ministro de la Presidencia, siempre me decía, no, es que no conviene, esta cosa, hay que pasar por encima de ella, porque, por ejemplo, el tema de Franco del Valle de los Caídos, toda nuestra vida hemos pedido, pero no, hay que pactar con el PP. Si el PP no va a pactar nunca nada, nunca va a condenar. Nos quejamos con la ley de concordia esta de aquí, de nuestros amigos, pero es que ese discurso de la concordia es el que ha tapado durante décadas, pues eso, lo que dice del Valle del Caídos. ¿Cómo es posible lo que le costó sacar a Franco? Y ahí le tenemos todavía, el Valle de los Caídos. Mira, yo, por ejemplo, hice una pregunta parlamentaria a Rajoy sobre el Valle de los Caídos, que pensaba hacer con eso. Entonces, Rajoy, cuando era ministro de Administraciones Públicas, me contestó: usted siempre hace preguntas mirando al pasado. Hay que mirar al futuro. Y yo le contesté, digo, bueno, pasado, porque el pasado está ahí, está enterrado, el pasado está enterrado ahí, a 60 kilómetros de Madrid. Y entonces me dice, ¿y qué haría usted con el Valle de los Caídos? Y yo dije, mire, usted no sé si ha visto la película El puente sobre el río Kwai. Acaba el puente sobre el río Kwai con el coronel Nicholson volando el puente sobre el río Kwai. No sé si habría que volar el puente sobre el río Kwai, pero sí. Pero hice una gracieta. Oye, pues una demanda tú. Me demandaron la Asociación de Familiares y Amigos del Valle de los Caídos. Una demanda. Todavía no existía Cristiano más. Total, que bueno, entonces me entrevista a Risto Mejide. Y ¿no os acordáis aquel programa que tenía del Chester? Sí. Y a mí Chester estaba tapizado con el cuadro Guernica de Picasso, ¿no? Y entonces, después de la entrevista, ese Chester se rifaba o se subastaba. Y me dice, ¿usted este dinero a quién se lo da? Y dije, hay otra asociación del Valle de los Caídos, de los familiares que querían que sacaran. ¡A esa! ¡Wow! Pues yo nunca me cuenta de eso, cosas así, ¿no? Que han permitido. Pero, es decir, yo creo que no ha habido valentía en un momento determinado de decir, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. La derecha está huyendo, la derecha es Vox. Pero Vox es el PP. ¿De dónde sale el PP? El de Vox, sale el PP. Yo he tenido en viajes parlamentarios. Has conocido a Mayor Oreja y Turrelaiz y... Mayor Oreja decía que el franquismo... A partir de ahí ya cualquier cosa. Sí, se gozó de una gran placidez. Gran placidez a él y sus familias. Pero hay gente que fue muy perseguida, ¿no? Es decir, hay un debate que no se puede tocar y no se puede hacer una historia... en fin, pero bueno. Bueno, estábamos hablando de nacionalismo. Sí, nacionalismo. Sí. Me pregunto, ¿el nacionalismo puede convivir? Claro que puede convivir, por supuesto. Es que yo soy de la convicción de que realmente todo, efectivamente, lo que dices tú, todos somos nacionalistas. La cuestión es el significado que le demos a ese nacionalismo. Lo que pasa es que dentro de la izquierda española hay un cierto complejo, creo, a la hora de tratar todos esos temas. Pero claro, si abordamos eso, porque claro, nosotros somos republicanos, creo que los que estamos aquí todos somos republicanos, y siempre desde el republicanismo está esa retórica, que no sé si es retórica o verdaderamente convencimiento, de la España federal, de la España plurinacional, de lo que es un Estado federal, pues como todo claro. Pero la cuestión es, ¿se puede haber un Estado federal o un Estado confederal si tú no reconoces las naciones que integran ese Estado confederal o federal? Es decir, si no reconoces su derecho de autodeterminación. Sí, que además estaba en todo planteado, en todos los alemanes se encantaron cuando ejercieron el derecho de autodeterminación para unirse a la República Democrática Alemana. Y los escoceses, para separarse, no ganaron, y el Brexit, que es ejercicio del derecho de autodeterminación. Pero hay una cosa que... Yo tuve un profesor de Derecho Constitucional en un momento determinado que ilustró sobre lo que era un Estado unitario
un Estado federal y un Estado confederal. Y se va a entender a la primera. Yo lo entendí así a la primera, porque la gente tiene interpretaciones. ¿Qué es un Estado unitario? Una manzana. Una manzana tiene la piel pegada. ¿Qué es un Estado federal? Una naranja. Tiene los bajos iguales y luego tiene una cobertura. ¿Y qué es un Estado confederal? Un racimo de uvas. Son uvitas que tienen un palito y tienen un tronco. Pues se tiene la primera, ¿no? ¿Y se puede convivir así? Sí, claro que sí, pero no se quiere, ¿no? Lógicamente. Hombre, al inicio de la transición política pues había dos llamadas muy claras, que era la catalana y la vasca, y luego la gallega insinuada, porque estuviera la República sí reconoció. Sí. Y aquí en 1936, Antonio Machado, que aquí en Segovia se movió eso, en segundo mundo, era la búsqueda de una república federativa. Una república federativa, el planteamiento que se hizo, ¿no? Y Antonio Machado fue el que proclamó la república aquí en Segovia, nada menos. Por tanto, no era cualquiera. Así como nosotros, la república se declaró en Eibar porque se equivocaron, ¿no? Eso, no sabía eso. Sí, se equivocaron. Pensaron que ya estaba publicada y luego se dieron cuenta y se asustaron y iban, no, ya está, ya empezó ya. Pero en Eibar se proclamó la república, pero también en Segovia, pero fíjate que gente, estaba Gregorio Marañón, había gente de mucha entidad, ¿no? Pero yo creo que el apasionamiento fue muy condicionado por los militares. Al principio de la transición sí hubo un intento de reconocimiento de las llamadas nacionalistas históricas con el objeto de poder convivir con un reconocimiento identitario con la lengua, sobre todo el tema de la lengua y el tema. Pero los militares dijeron, aquí todo se puede. Entonces, claro, se crearon. Luego, el propio Modesto Fraile me lo decía, y me lo decía Bono también. Es decir, no había un sentimiento autonómico en Castilla, no había, porque España era Castilla. Pues naturalmente eso era. Por tanto, no había esa demanda. Pero no nos ha venido mal. Ahora tú no puedes echar para atrás la moviola de convertir una España autonómica, como quiere vos, en una España centralizada. Aunque hay un intento por parte de Díaz Ayuso y toda esta gente de hacer una caricatura de España y de convertir España en Madrid. Y lo que no ocurre en Madrid es que no existe. No existe. Lo de vacían en esto, los vascos son los tíos, somos pocos. Metemos mucho ruido, somos muy pocos. Los catalanes cometieron el error del proceso de plantearlo de una manera como un órdago, perdieron el órdago, claro. Y ahora fíjate, el problema es la amnistía, no amnistía. En fin, pero yo creo que hay una derecha en España que es una derecha muy asentada, muy poco democrática, y eso no se arregla porque además hay un sentimiento de agravio y de rabia. Y eso, es muy difícil de curar. O sea que la izquierda y los nacionalistas están condenados a entenderse. Hombre, por supuesto, sí. No. Nosotros también... De hecho, los últimos gobiernos, sin eso, sí, no sería posible, no sería fácil. Sí, es un poco esa imagen que hay. El Athletic Bilbao es un equipo de fútbol racista. Pero ¿qué racista? Ni que nada. Si tienen los nuevos y categorías. ¿No? El concepto de la gente que vive allí, que juega allí, que es un concepto quizás un poco... Bueno, la cantera de la Real también. Sí, también, pero más menos. Bueno, claro, toda tu trayectoria, aunque la gran mayoría la has hecho en Madrid, claro, siempre ha estado enfocado al País Vasco. Y claro, llevamos en el 2024, han pasado ya, ¿cuántos años? Prácticamente 15 años del proceso de paz. Y nos encontramos en Euskadi con una mayoría abrumadorísima, no sé si existe la palabra, de voto soberanista. Entonces, claro, ¿cómo? Claro, porque ese voto soberano es reflejo de algo. ¿Y cómo canalizamos eso? ¿Cómo dentro del Estado español se puede canalizar eso? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista, yo recuerdo por ejemplo una discusión que tuve con Álvarez Cascos, ¿no? que era el Borja, ¿no? del Partido Popular, que sin embargo era un hombre bastante lógico, era ingeniero, no era el abogado, y es que los abogados no lo dejaban entrar en las casas de juntas técnicas, no dejaban entrar ni a los abogados ni a los curas, porque decía que nos daban todo. Y entonces, si entraba un abogado o un cura, había que ir con unos caballos detrás limpiando las pisadas para que no. Porque era una democracia natural donde la gente podía hablar de lo que sea sin
sin textos y sin leguleiros, ¿no? Entonces este me decía, oye, yo a mi gente ahí en Euskadi, Turgaiz y todos, y Payoreja, y yo, oye, ¿la Ikurriña es una bandera oficial? Sí, claro, porque es oficial. ¿Y por qué no la ponéis? ¿El euskera es un idioma cooficial? Sí, ¿y por qué no sé? Es decir, yo creo que han estado al margen de lo que es un poco la esencia, ¿no? Entonces, claro, si tú dejas en política cualquier espacio que dejas vacío, se ocurre. En este momento tenemos una preocupación como partido y como país que hagan el vino las elecciones. Yo creo que no va a pasar nada, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo prefiero más que luchen por conseguir un escaño en el Parlamento que tengamos que ir a un funeral pasado mañana porque había un atentado. Eso también, y además te decían que si no hubiera violencia, todo se puede plantear. Eso te lo decía. Yo creo que no va a pasar nada porque la democracia, si tú ganas y tú pierdes. Pero también es cierto que no hay memoria histórica en nuestro trabajo. Hoy en día hay una gran superficialidad en todo. Interés, egoísmo, y además yo siempre recuerdo una frase de Dulce Chacón, la poetisa, que decía, somos hijos de la ignorancia de nuestros padres, perdón, somos hijos del silencio de nuestros padres y responsables de la ignorancia de nuestros hijos. No se ha querido tocar el pasado. La República es una caricatura, fue un enfrentamiento que hubo hace muchísimos años y no, eso no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada, pero y además siempre te decían, es que cuando tú te imaginas el presidente de la República que seas nadie, ¿y por qué puede ser? Bueno, y si lo fuera, pues 4 años, pero vendría otro. O podría ser comunitario, o profesor universitario, o incluso el seleccionador que fue del Bosque. Del Bosque hubiera sido un presidente de la República apañado, un tío sensato y un tío... Era, decía, un buen gestor de vestuario, ¿no? Claro, es decir, que yo creo que hay muchos debates que no se pueden hacer y no se están haciendo. Pero yo me refiero, porque tú en tu libro eres, no me acuerdo quién hace el prólogo. Sí, Esparza. Esparza sí, es un editor que fue un trabajador de Orbegozo y que era una persona muy pugnaz y organizaba huelgas y organizaba... Sí. Pero ahora está en una ya tiene edad, es editor de esto y se da cuenta que las cosas hay que ponerse en perspectiva. Claro, sí. Pero bueno, digamos, del círculo de la izquierda Berchale. Sí. Y tú en el libro y en el prólogo eres muy defensor de que esas dos vertientes del soberanismo vasco se tienen que entender, porque claro, si representan, es que estamos hablando de 2/3 partes de los votos. Eso se tiene que llevar a cabo de una manera, en un momento dado, hacia algo. Lo que pasa es que la izquierda se tiene que hacer algunas tareas previas, ¿no? Siempre cuento lo mismo, ¿no? Yo era persona más o menos conocida porque llevaba mucho tiempo en Madrid y sobre todo porque cuando yo llegué en el año 86 solamente había un canal de televisión, que era Televisión Española, y la gente seguía los debates. Y me recuerdo todavía de aquella época, ¿no? Es decir, yo, PNV dice Madrid, tenía que ir a Sagasta. Vale, de acuerdo. Entonces, ETA en un momento determinado dice, sí, vamos a atentar contra esto, contra mí. Un día me llamó el consejero interior del gobierno vasco y me dijo que habían descubierto en una detención de un comando todos los movimientos que estaba haciendo ETA, desde que salía de casa hasta que se iba a un pueblito el fin de semana, hasta que llegaba a Madrid, y en Madrid que era más fácil atentar porque no tenía ningún tipo de protección, y oye, aeropuerto, hotel y congreso y tal. Y tuve como consecuencia de esos 13 años. Entonces, claro, te das cuenta de que, oye, estos señores que durante tanto tiempo han adosado ir a hacer política en Madrid, afortunadamente han decidido hacer política en Madrid, y lo están haciendo, y están sosteniendo el gobierno de Pedro Sánchez, claro que sí. Pero nunca han hecho una culpa por lo que fue aquello, ¿no? Porque Nancy Purba, que es la portavoz de Bildu, pues la verdad es que no era amable ni con nosotros ni con el PNV, ¿no? Entonces todavía tiene que pasar un cierto tiempo. Yo creo que ahora es imposible, en la impresión, un pacto partido nacionalista abierto. Pero sí puede ser posible dentro de 4 años cuando los protagonistas de todo aquello hayan desaparecido o estén en una situación ya de no influir para poder ir haciendo acuerdos. Pero los acuerdos nunca van a ser a la contra, tienen que ser a favor de cosas. Y yo creo que sería un error histórico, terrible, hacer un planteamiento como se ha hecho
por el proceso, y yo declaro la independencia y ¿para qué servir eso? Para un enfrentamiento, para debilitarles, no. Tiene que ser, oye, yo defiendo lo mío, respeto lo suyo, pero tenemos que convivir. Y bueno, yo creo que... Pero eso hace falta madurez. Todavía no están dadas las condiciones para que eso ocurra. Podemos retrotraernos un poco en el tiempo. Claro, cuando se planteó el plan Ibarretxe, que era una cosa mucho más light, la que se montó, o aquel pacto de Lizarra, que por cierto, es un episodio que no aparece mucho en tu libro, que es el famoso pacto con Aznar, que yo no sé si tú participaste en aquel proceso. Sí, yo participé porque, vamos a ver, en el año 96, Aznar gana las elecciones que no tiene mayoría. Entonces nosotros hacemos un análisis y decimos, con el Partido Socialista no podemos abordar el final de ETA porque no se está moviendo y no quiere moverse. Y a ETA, pero está debilitada, empieza el terrorismo islámico que pone fuera de circuito, son comandos pocos, pero que pueden hacer mucho daño, poner una bomba en el mundo, ¿no? Y hacer una avería mucho más. Pero hay que saber si en la piscina hay agua, porque no puedes echar una piscina si no tienes agua. Y entonces vamos a explorar con el Partido Popular. Y Jaime Mayoreja, en ese momento, pues estaba más o menos favorable a eso. Pero hicimos el pacto, ¿no? En el caso nuestro fue un pacto de investidura, ¿no? Un pacto de legislatura. Y además, si tú recuerdas, Felipe González ya no quería continuar. Sí, Felipe González nos dijo, oye, pactar vosotros con Aznar, que yo lo dejo. Hubo un intento por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista de buscar a Solana o una persona, pero eso se abortó inmediatamente. Entonces, bueno, pactamos, pero aquello fracasó. Nosotros al año y medio lo mandamos a paseo a Aznar y luego llegó la mayoría absoluta de Aznar, que trató por todos los medios de unir nacionalismo con violencia, ¿no? Que eran dos caras de una moneda. Entonces, bueno, la experiencia que tenemos nosotros con Aznar y con el Partido Popular es muy negativa. Por medio paso, bueno. Fíjate, las vueltas que da la vida, que en aquel momento el portavoz del gobierno era el famoso Mar, del primer gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. Sí. Pero claro, por medio pasó todo el intento de negociación con ETA, que claro, ahí oías a Mayor Oreja y eras como decir, ¿usted está por el proceso? Nosotros le decíamos, ellos están muy debilitados, hay que darles una salida, ¿no? Vamos a una rata acorralada, tienes que dar la salida, pues no te vuelves. Y entonces en ese momento ella estaba muy acorralada, pero podía seguir existiendo, pero con mucho cinismo Ansón, que en ese momento era director de la ABC, decía, mira, ETA es como una úlcera que tú tienes en el estómago, de vez en cuando te sangra, pero tú puedes vivir con una úlcera. Bueno, o sea, y eso... Muchos han vivido de ese discurso, y siguen viviendo. Pero para que veas, le servía a Aznar para que aglutinar España, el concepto de España tenía que estar aglutinado frente al enemigo común. Y nosotros decíamos, oye, pero esto hay que acabar, esto es una... Y Aznar sigue con ese discurso. Sí, claro. Y da méritos, parece que no da méritos. Acaba de hacer declaraciones diciendo que ha contado cómo fue el 23F, ¿Ella? No, Ansón. Sí. Diciendo que él organizaba comidas y puso en contacto a Alfonso Armada con Felipe González. Sí, Alfonso Guerra. ¿Por qué? Porque se estaba rompiendo España. Joder, España debe ser muy débil para lo que se lleva rompiendo cada 5 minutos. Bueno, vamos a hacer un salto, porque tú, como bien has dicho, eres hijo del exilio, hijo de la inmigración, y tú ahora mismo, por ejemplo, dentro del PNV eres un enlace de estar dentro de la parte, digamos, exterior del PNV. Bueno, yo soy Pepito Grillo, pero sigues con vínculos con Venezuela y no sé, ¿qué visión tienes de las cosas? Así, simplificando mucho la pregunta. Porque claro, los vínculos emocionales que tendrás pues hacen ver las cosas diferentes de lo que podemos tener nosotros. A mí, como me imagino que a vosotros no os gustan los militares en el poder, ¿no? A mí, muchas veces un golpe de Estado. Carlos Andrés Pérez no sé si era corrupto o no corrupto, pero bueno, era un presidente elegido democráticamente. Y fue aquello una sonada y luego ganó elegido democráticamente porque la burguesía quería castigar a los partidos históricos de Venezuela, el Centro Democrático y COPEI. Pero luego, pues se enamoró de Fidel Castro. Y entonces Fidel Castro, pues ya sabemos lo que fue y
Y entonces en Venezuela, un país que era riquísimo, que funcionaba, que es un desastre, ¿no? Ha habido 7 millones de inmigrantes venezolanos. Entonces nosotros lo que estamos reivindicando es que hay unas elecciones libres, que no queremos quitar a nadie, pero que hay unas elecciones libres. Nada más, simplemente eso, ¿no? Que podamos volver, ¿no? Yo en un momento determinado vino Hugo Chávez a visitar el Senado y entonces nosotros quisimos estar con él, ¿no? Y hablar con él. Y además fue curioso porque se vio con el presidente y se trajo un camarero con un termo. Y le dijo el presidente, pero no, es que yo no me fío de nada. Le dijo, me invitas a una persona a desayunar y se trae el camarero con el termo, ¿no? Bueno, para probar, él tenía la neurosis esa desde que le iban a envenenar. Entonces salió de ahí, me imagino que le había dicho quién era yo, y dice, ¿cuánto tiempo hace que usted no está en Venezuela? Y digo, bueno, pues desde que usted es presidente. Y digo, pues tiene que ir para ver los cambios que hay. Y se le dice, ¿a mejor o peor? A mejor, siempre a mejor, pero a la vez eso fue mucho peor, ¿no? Claro, ese es un debate que en España se utiliza por su día por Ciudadanos y también por el Partido Popular para ir contra Sánchez. Así como sin pensar realmente en la población. Sí, y entonces manipulan. Pero en este momento hay elecciones en julio en Venezuela. Y claro, había una candidata de oposición, María Corina Machado, que fue elegida por toda la oposición como la candidata, pero la ha inhabilitado. Entonces, claro, es una situación... Pero ahí está Zapatero, le podéis preguntar a Zapatero aquí, que hubiera de Venezuela. Sí, fue mediador. Porque sí, pero yo con Zapatero decía, un mediador es una persona que es elegido por las dos partes. Pero si te elige una sola, no es mediador. Pero bueno, iba con buen interés. Sí. Ya sabes que Zapatero siempre va con buen interés. Es curioso cuando hablas tú de la utilización del tema de Venezuela por parte de la derecha de una manera vergonzosa. También muchas veces te encuentras en la izquierda, te lo digo por experiencia propia, que muchas veces dentro de la izquierda española pues tenemos que defender a personajes como Maduro, que no sé por qué a tonto de qué, pero bueno, eso es un trauma mío que he querido sacar. O a Putin o al que fuera de... Porque está contra los yanquis. Pues muy bien. Ahora tenemos el conflicto de Gaza y todo eso, ¿no? Pero lógicamente lo que se vuelve en Gaza es un genocidio, ¿no? Pero fíjate además que debate hay en este momento, de que yo toda mi vida que estoy en el Congreso, y tanto Juan Carlos como Juan Doros Rey, cuando viajó a Tel Aviv, era la creación del Estado palestino. Pero está en debates, en resoluciones, en iniciativas, en Naciones Unidas, en temas europeos, y ahora resulta que el Partido Popular dice que no. Y Aznar dice que no. Y yo creo que lo que está haciendo Sánchez, estoy de acuerdo con él, está visitando, bueno, Noruega hoy le he dicho que sí, que está de acuerdo en que se reconozca el Estado palestino, con una presión más, porque si no quiere, estuvimos en un viaje parlamentario con Netanyahu. En un viaje parlamentario se cumplía el aniversario de la creación de las relaciones entre España y Israel, y bueno, fuimos entre ellos viajaba Joaquín Almunia, ¿no? Que era portavoz del Grupo Socialista, y nos invitó el Parlamento israelí. Y nada más llegar ahí a Tel Aviv, lo primero que hizo los organizadores es pedir entrevistarnos con Arafat. Imagináis como nombrar la bicha, ¿no? Ahí. Y dijeron que ni hablar. Bueno, tuvimos que pelearlo, pero al final nos dejaron, pero nos dijeron, les ponemos en la frontera y luego arreglen sus cómo. Bueno, el primero estuvimos con Netanyahu. Y Netanyahu nos dijo exactamente lo mismo que está diciendo ahora. O ellos o nosotros. Yo no puedo aceptar un Estado palestino en el cual ese Estado palestino tenga ejército y tenga policía. Porque van a ir contra nosotros, porque lo primero que hace Hamas, que Hamas es la creación de Netanyahu, entre otras, ¿no? Es ir contra los judíos. Vimos que es un animal de bellota, Netanyahu. O ellos o nosotros. Pero claro. Y luego fuimos a Arafat. Y Arafat siempre tuvo el miedo escénico de no dar ese paso de decir, vamos a la creación del Estado palestino. Creo que tenía que haber hecho de haber forzado la máquina, ¿no? Y vamos, fíjate, y sí, eso tiene una salida horrorosa. Pasado 30 años casi. Sí. Fue cuando asesinaron a Isaac Rabin, ¿no? Así es. Efectivamente. Y además también estuvo en el Congreso de Diputados de San Rabin y nos dijo una cosa muy importante.
yo hago la paz porque dicen, ¿está usted negociando con el enemigo? Pues claro, ¿con quién voy a negociar? Claro. ¿Con el enemigo? Pero el amigo no se llama el juego, ya está. Con el enemigo tengo que hablar. Antes de las preguntas del público, hay un episodio en tu libro que me ha entretenido mucho, me ha hecho reír mucho, que son, ¿cómo le llamas tú? Los pesebreros de Madrid. Los pesebreros de Madrid, ¿no? Sí. Son esta serie de personajes que abundan, es que abundan, que por ejemplo en Euskadi, pues en los años 70 defendían la autodeterminación, eran del entorno de ETA o demás, y han acabado en la carcundia más fascistoide de Madrid. Entonces, bueno, yo aquí tengo una serie de nombres para que hagas una pequeña serie. Porque, por ejemplo, Fernando Sabater, ¿fue compañero tuyo de Puig? ¿Fue compañero de Protestés o es un giro mortal impresionante? Fernando Sabater era el hijo de un notario que vivía en San Sebastián, que podía haber nacido en San Sebastián o podía haber nacido pues, en Segovia o en cualquier sitio, ¿no? Porque sabes que los notarios van... Sí. Y bueno, él dice que, bueno, pues que es de San Sebastián, muy bien. Y yo tuve, efectivamente, como ya de Pupitre, yo me acuerdo que escribía muy bien y siempre sacaba las mejores notas en redacción. Y además, bueno, pues éramos amigos de infancia, y de vez en cuando solía organizar teatros en su casa, y él hacía guiones. Y entonces siempre, bueno, él hacía de vaquero y yo hacía de indio. Ahora, con el tiempo... Sí, ya, lo vas a entender, ¿no? Y bueno, y un desenlace, claro. Entonces, la veía, ¿no? Pero luego, efectivamente escribía en Egui, y a favor de la autodeterminación, a favor, bueno, de todo lo que en este momento, luego creó el Foro de Ermua, figurar lo que pasa ahora, lo han sacado del grupo Prisa, pero también han sacado a Cebrián, para que veáis, Cebrián, el periodista de la democracia española, que hizo un buen periódico en los años 77, 78, fíjate, el grupo Prisa le ha dado la patada la semana pasada. Está todo muy cambiante, ¿no? Y Fernando Sabater era uno de estos que hacía los editoriales y todo eso, y te puedes imaginar. Entonces, el planteamiento es la fascinación del pesebre. Mi compañero, Jesús Coreca y yo, en un viaje, nos pusimos a hacer, bueno, pensar, ¿no? Oye, ¿te das cuenta que hay más que ahora en Madrid que para medrar hacen la pelota a quien sea y renuncian de sus principios y de todo? Sí, oye, vamos a hacer un libro. Entonces nos recomendaron hacer un libro con vascos fallecidos. Pues, oye, si haces un libro con vascos que están vivos, te van a acusar y que pones el punto de mira de ETA. Y empezamos por Ariza, ¿os acordáis? Fue alcalde de Bilbao, por Manuel Aznar, el abuelo, y el abuelo de José María Aznar fue del PNV. Y además de uno del PNV rabioso, el que era el concepto de las selecciones deportivas autonómicas fue el abuelo. Y fue el padre de José María Aznar, nació en Bilbao, y lo bautizaron en la misma pila bautismal de Sabino Arana, para que veas. Y yo una vez fui donde él y le dije, vamos a hacer una biografía de tu abuelo. Me miró, es la parte más indecorosa. A mí me parece que la parte más interesante. Y encontramos que en la pila, el registro bautismal de la época, el padre le quiso poner el nombre Imanol. Imanol Euskera. Pero en aquel momento no dejaban poner nombres Euskera. Pero pone Manuel, y entre paréntesis, Imanol. Y yo fui donde él dije, mira, este es tu abuelo. No me interesa nada, dijo. Para que veáis. Pero sí, pero es curioso porque claro, llega un proceso ideológico de toda esta gente que cuando hablábamos de los nacionalismos, claro, tú cuando abrazas un nacionalismo como el que te puedes encontrar ahora en Madrid, eso ya no hay vuelta atrás, eso te conduce a lo más reaccionario que pueda. Aquí tengo, por ejemplo, Jon Juaristi, bueno, tremendo. Pero hay uno que no aparece. Jon Juaristi fue de ETA. Mario Lindía fue de ETA. Sí. Y yo le decía, yo no he sido de ETA ni he tenido nunca ninguna tentación de ser de ETA. En cambio, tú sí. Jon Juaristi acabó
puestazo a dedo de Esperanza Aguirre. Director de la Biblioteca Nacional y además director Cervantes en París. Sí, sí. Pero hay uno que no aparece en tu libro, pero que a mí me gusta mucho recordar, porque yo tengo, lástima que no tengamos un proyector. Esto es un pantallazo de Twitter, porque tú eres muy activo en Twitter, o lo fuiste en su momento. Bueno, entonces, el que aparece arriba es nuestro amigo Arturo Pérez Reverte, otro hombre de centro también, y luego tú le contestas. Y dice nuestro Arturo, contestando, eliminar a no sé quién, a una tal Silvia, eliminar el Senado y el pobre Anasagasti sería como liberar a Will, moriría de hambre buscando él mismo su sustento. Bueno, entonces tú le dices, y si le eliminamos la RAE y limpiamos de plagiadores de 3/4, y tú, facha, ¿de quién vivirías? ¿De él? Este es un personaje que es muy característico, nunca le hablarás mal, oír mal de la derecha. Arturo Pérez. Es un impostor de... Muy bien, pero realmente sí. Pero a veces, llegó un momento que me escribió y dijo, oye, ¿firmamos la pipa de la paz? Y yo no fumo, le dije. Pero ya dejó de meterse. Pero bueno... Sí, porque a lo mejor no está acostumbrado a que le conteste como... No, además el Senado, efectivamente, el Senado de la Cámara de Segunda Lectura no cumplió nunca ser Cámara de Organización Territorial, pero tiene las mismas características que el Congreso, es decir, no tiene la misma capacidad de control del gobierno. Bueno, el PP lo está haciendo ahora. Pero claro, te mete el Senado vago, este tío que joder, no, cortar la caña. Sí, pero nunca era un Twitter con un senador del PP. Ya te lo digo yo que no da. Bueno, pues es hora de las preguntas. Hay que hacer las preguntas, segovianos y segovianas. Hay aquí a Ana Sagasti, que ha venido desde Bilbao, y no se vaya sin que le hagamos alguna pregunta. Me siento como un violinista en el tejado, ¿no? Nadie va a preguntar. Habla un poco de alto para que te vaya. ¿Cómo ves el contexto internacional? Sobre todo por el supuesto auge del fascismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, has hablado de Venezuela, pero os olvidáis de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Polonia, de Estados Unidos, Italia, o sea, en fin. Lógicamente, como Portugal, con muchísima preocupación, ¿verdad? Y además con la bomba atómica, como si fuera... Y Trump a la vuelta de la esquina. Sí. Trump a la vuelta de la esquina. Que eso es pánico ya. Pues la verdad es que la democracia no está asentada, no hay valores compartidos, se teme a la inmigración, no se le integra de una manera civilizada, el inmigrante es un enemigo, no se combate las mafias, porque también hay mucho de eso. El otro día escuché a un político que decía, oye, tenemos que trabajar en África para que la gente, si emigre legalmente, pero no se quiera hacer el trabajo. Europa es muy culpable de nuestra situación. América es totalmente desfilosada, por ejemplo, Milei en Argentina, este tipejo, ¿no? Bueno, es decir, y en este momento no hay una forma, pero faltan valores. Yo creo que los valores del respeto, de la generosidad, de la solidaridad, que son intrínsecos a lo que puede ser el planteamiento republicano, no está, en este momento no cotizan en la bolsa internacional. Entonces, el que tiene poder dejarse y el que tiene miedo, pues agrupa, porque fíjate lo que ha ocurrido con Suecia y con Finlandia. Eran neutrales hasta que vieron a los pájaros del vecino pelar con Ucrania. Entonces, inmediatamente le abrieron la puerta, pero hasta entonces eran exquisitos, ¿no? Es decir, que, bueno, pues... Bueno, pero también y luego, si gana Trump, no digamos. Ha cambiado el gobierno en Finlandia y en Suecia, o sea, también eran exquisitos con otro gobierno. No, teníamos países nórdicos, eran para nosotros una referencia en tema social y en general, pues en integración, y sin embargo se han convertido en... Y luego, si gana Trump, no digamos. No recuerdo un poco a los años 30. Bueno, eso es lo que digo. Lo que pasa es que ya es más difícil, ¿no? Yo creo que en medios de comunicación te enteras de lo que pasa en cada momento
La República de Weimar pues, creó aquella situación que ahora te dicen los economistas que podía evitar todo, incluso, y que la democracia en aquel momento pues, no estuvo a la altura de circunstancias para combatir el auge del fascismo, ¿no? Y tanto de Mussolini como de Hitler, ¿no? Pero para eso hace falta compromiso. Y el compromiso político en este momento no existe. O cada vez no movilizas toda la gente por temas, por 1 millón de personas ayer en Bilbao y una conferencia para presentar un libro de mi hermano, 30 personas, consideramos que es un éxito tremendo, ¿no? ¿Qué hacer, no? Para que haya esa. Y luego yo creo que los pensos universitarios educativos son malos, ¿no? Porque yo creo que educar, efectivamente, hay que educar en valores, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene mucha importancia pues, la inteligencia artificial, por supuesto, pero otras cosas también. Oye, Iñaki, ahora que no está nada claro si será PNV, si será Bildu que gane las elecciones en Euskadi, que teóricamente hay un empate técnico, pero yo creo que no es un tema excesivamente preocupante. Les digo por qué. Bildu ya estuvo gobernando en Guipúzcoa, tuvieron la diputación, tuvieron el ayuntamiento, bueno, tuvieron ahí unos años y después lo hicieron lo mejor que pudieron, lo supieron, después perdieron el ayuntamiento, perdieron la diputación y tampoco pasó nada, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? No, que si tampoco va a pasar nada, ¿no? Yo creo que está asimilando el hecho de que Bildu es un agente político no solamente en Euskadi, sino en Madrid, como una cosa normal. Es una conquista de una cierta madurez, ¿no? Porque claro, Bildu anteriormente pues, era el brazo político de ETA. ETA no existe, luego ese brazo ya, con ese brazo tú puedes pactar. Les ha costado mucho, ¿no? Todavía tienen que dar algunos pasos para que entren. Yo creo que en estas elecciones, si el PNV y el Partido Socialista logran tener mayoría, se va a revalidar el mismo tipo de gobierno con otras personas. Porque Urkullu se va a su casa y va a haber otro equipo, ¿no? Pero dentro de 4 años se puede dar lo que tú estás diciendo. 4 años. Hace falta todavía un poco más de tiempo para que las cosas se vean con cierta normalidad. Yo recuerdo cuando llegó Bildu al Congreso, había uno que usaba corbata, uno, venía de hablar. Y la gente pensaba que era del Partido Popular. Ahora se ve normal, ¿no? Pero hace falta un tiempito. Andando en ese tema, si las encuestas no fallan, hay un empate técnico efectivamente, y el Partido Socialista sería la clave del gobierno. Si pacta con PNV, que es lo, en principio, lógico, ¿usted ve que Bildu se va a querer de alguna manera significar en el Parlamento español? Yo creo, además lo ha dicho públicamente Bildu, que independiente de si el PNV pacta con el Partido Socialista va a seguir con un apoyo a Pedro Sánchez. Porque se han dado cuenta de que la alternativa cuál es, el Partido Popular y Vox. Entonces, y también, claro, Bildu apoya el gobierno Sánchez, pero también el PNV apoya el gobierno Sánchez. Es decir, son tan importantes Bildu como el PNV apoyando. No solamente Puigdemont, sino también los demás, ¿no? Entonces, mi pronóstico, la campaña electoral vasca no ha empezado hasta cuando se ha muerto el Lehendakari Ardanza, que eso ha sido una especie de hito en el sentido de recordar quién fue, qué hizo. Y luego el tema de la atlética, se ha vuelto loca, pero tenemos la última semana de campaña. La situación, yo sí creo que el PNV va a perder Guipúzcoa. Lo que tú decías de que gobernó Guipúzcoa, la Diputación de Guipúzcoa. Pero tuvieron algún problema porque quisieron imponer el sistema de recogida de basura. Sí. Pero, oye, era una cosa tremenda, ¿no? Una chorrada. Oye, puerta a puerta, o sea, tú tenías que comer pescado los miércoles porque había que pasaban a recoger, porque si comías pescado el jueves, pues la raspa de pescado la tenías que congelar, porque era una locura. La gente no lo notó, ¿no? Y entonces, bueno, en Bruselas hacen una recogida. Sí, pero en Guipúzcoa la gente no estaba acostumbrada a tener que comer pescado los miércoles. Eso por cariño. Y tampoco la incineración. O sea, toda Europa está llena de incinerador y no pasa nada. Es decir, que tienen que tener la protección adecuada y tal, pero ahora ya
están asumiendo muchas cosas, ¿no? Eso en Guipúzcoa. La pelea va a ser hablada. En Vizcaya va a ganar el PNV. Y lo que pasa es que nosotros, cuando se discutió el Estatuto de Autonomía de Rica, ese planteamiento confederal lo llevamos al extremo, que es decir, el Parlamento Vasco está compuesto por 25, 25 y 25. Es un planteamiento confederal puro. Teniendo Vizcaya 4 veces más la diputación, la población de Álava. Y Álava va a decidir. Y Álava, bueno, pues ahí está Bildu, que está moviendo, también está el Partido Popular, que ha gobernado allí, y está el PNV. Tenemos un candidato joven de 32 años, echado para adelante. Yo creo que hay, y falta ese final de la campaña donde el PNV lo que va a tratar es decir, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar pues, de aerogeneradores, vamos a hablar de lo verde, porque hasta ahora las campañas eran esencialistas. No, vamos a ver qué programa electoral tiene usted y qué programa electoral tengo yo. Yo confío que en esta semana esa abstención que se nos fue a casa, porque aquellas elecciones eran legislativas españolas y hubo una polarización entre el PP y el PSOE. Y en los municipales prima mucho también el candidato, ¿no? Pero estas elecciones son vascas. Entonces, bueno, nosotros confiamos en este tramo final de campaña movilizar ese voto y, bueno, salvar los nombres. No creo que vamos a tener un resultado esplendoroso, pero salvar los nombres. Yo creo que se va a producir un hundimiento del PSE como el de Galicia, me da la sensación. Pero bueno, ¿más preguntas? Sí. Yo tengo una curiosidad. ¿Estas comisiones que se están haciendo en el Congreso y en el Senado valen para algo? Para mí las comisiones de investigación en el Congreso y el Senado no van absolutamente para nada. Para nada, ¿eh? Yo he presidido comisiones de investigación y son espectáculos, ¿no? Porque, por ejemplo, con este tema de lo que ocurrió con el tema de las mascarillas y tal, lo importante es si se le convoca a la esposa del presidente del gobierno, si va a 10 Ayuso, oiga, no, tenían que ir los responsables de todas las comunidades autónomas, discutir qué pasó, qué no pasó, si efectivamente hubo corrupción, es decir, que fueran serios. No son nada serios, son política espectáculo. Y además no sé, hay ningún acuerdo. Si yo tengo mi verdad, la voy a exponer y no voy a cambiar ni nada. Para una comisión de investigación, además, tú no tienes, en primer lugar, tienes obligación de ir relativamente, pero no tienes obligación de decir la verdad. Pues no te va a pasar factura por eso. Pues mentir, mintió Aznar, después de la guerra de Irak, mintió olímpicamente. O cuando el 14M, que se mintió. Y todavía están diciendo que si ETA había un comando, que no sé qué, todavía siguen con ese rollo. O sea, no. Pero bueno, yo no confío absolutamente nada en la comisión de investigación. Ahí había otra. ¿El País Vasco y Navarra tienen algún futuro? Hablas mucho en el libro, hablas mucho. Bueno, sí. Segovia tiene futuro. No, yo pienso. La posibilidad de sí. Bueno, Navarra es el viejo reino. Los navarros se quejan de que nosotros somos los vascos, ellos son el reino, los vascos son ellos. Lo que pasa es que nosotros cometimos un gran error en el año 77, teníamos de candidato a Galicochea, periodista, que nos sugirió que la sigla PNV, que era una sigla histórica, tenía que estar subsumida en una especie de paquete con distintas siglas, Unidad Autonomista Navarra, y perdimos el pico. Y ya no hemos podido hacer mucha política y bueno, nos ganó ahí. Luego vino Telesforo Gonzalo con la Marcha de Libertad, asustó mucho a los navarros. Y luego la derecha navarra es muy agresiva. Si veis a UPN en el Congreso es muy agresiva. El Día de Navarra es un periódico manipulador, facha. Y luego hay un concepto de que los vascos queremos invadir Navarra, ¿no? Cuando el concepto confederal se pensó fundamentalmente por Navarra. Es decir, oye, hay una especie de mito de que todo pasa por Bilbao. Bilbao es todo. Y entonces no queremos saber nada con Bilbao. Bueno, pues para que no tengáis problemas, vamos a ser todos iguales. En el Parlamento todos iguales. Sí, no por Navarra. Y no, eso no me ha resultado. Pero sí, yo sí creo que las cosas con el tiempo van madurando, pero hace muchísimo tiempo todavía. La no existencia de ETA es importante y luego tú tienes que demostrar que eres tan bueno o mejor que los demás gobernantes. Yo creo, por ejemplo, que la alcaldía de Pamplona,
que ahora tiene a Sidón, que es un hombre que proviene de Eusko Alkartasuna, no proviene de Herri Batasuna, sino de Eusko Alkartasuna, que condenó el atentado y la muerte del alcalde de Pamplona, Tomás Caballero, pues es un hombre de gestión, que se va a ir poco a poco acreditando, y al final la gente lo que quiere es que resuelva sus problemas, pero hace falta mucho tiempo. ¿Y la corrupción cómo la viste? Alicia, La corrupción política, ¿cómo la viste? la situación política. La corrupción. Bueno, política Bien, forma. mal. No. Fundamentalmente con controles. Y tiene que haber muchos más controles. Y tiene que haber un poder judicial no corrupto. Y tiene una fiscalía anticorrupción con medios. Los fiscales anticorrupción es que no tienen nada, no pueden investigar, no tienen nada. Si tú te tomas en serio combatir la corrupción, tienes que tener leyes claras y luego fiscales que la combatan, ¿no? Y luego que el ejemplo de la política en general, Rodrigo Rato, que fue director del Fondo Monetario Internacional, fíjate, donde está ahora, están aquí los acusados. Y bueno, pues lo que ocurrió, mi hermano se llama Coldo, pero no tiene nada que ver con Coldo. Todo un chiringuito, porque podíamos, se vio impune e inmune. Y entonces, si a ti te ponen, oye, la ocasión hace el ladrón, eso es un refrán castellano que es de forma de... Sí, bueno, en general todos los que se corrompen es que si tú no tienes unos valores para que no tienes que corromper, pues indudablemente te tienen que vigilar. Y el tema de la vigilancia y el Poder Judicial el Poder Judicial en sí mismo es un gran foco de corrupción. ¿Alguna pregunta más? Venga, dos Bueno, más. yo no soy segoviana, me iría con usted a cenar tranquilamente porque tiene tantas cosas positivas y tantas cosas. Me han quedado dos plazas. Para cenar. Que me encanta escucharle y más que yo hubiera querido ser vasca y nacer en el País Vasco porque además la calidad de los políticos de Murcia, teniendo a López Miras, que han destrozado el Mar Menor, que yo lloro cuando lo veo el Mar Menor, nuestro Mar Menor. Creo que eso no hubiera pasado en el País Vasco. No. Pero hay una etapa que me interesa mucho que es cuando Aznar dice que han sido los etarras los que han provocado el atentado y empiezan a pasarse por WhatsApp la gente, no ha sido los etarras, ha sido eso. ¿Cómo se vivió en el País Vasco eso? Porque es con una impotencia y unas ganas de ir y darle los hostias. O sea, porque decir, oye, pero están culpando a personas solo por sacar rédito político. Eso sí tiene que sentir. Si Aznar, cuando se produce el atentado, hubiera convocado a los portavoces o a los partidos políticos y la Moncloa y hubiera puesto las cartas diciendo esta información que tenemos, pero quiso utilizar porque había elecciones el domingo. Sí, lo recuerdo. Y claro, él pensaba que si hubiera sido ETA, ganaba las elecciones. O sea, es la manipulación, que sigue todavía manipulando. O sea, no tiene ningún escrupulo. Y no hay una opinión pública para decirlo. Pero yo lo recuerdo ahora pasándonos WhatsApp. Bueno, entonces sí, una manifestación. Yo cuento que... Bueno, no, era en ese mes. Se produce el atentado, creo que fue jueves o viernes. Jueves. Y entonces me llama la presidenta del Congreso, que era José Fernando Rudí, y me dice, Iñaki, ¿vas a venir a la manifestación? Sí. ¿Por qué no? No vengas. ¿Pero por qué? Los vascos aquí en Madrid, en esa manifestación, te van a lo vas a hacer muy mal. Pero si no hemos ido nosotros, si yo no tengo nada que ver con ETA. Y tampoco había salido Otegi diciendo que tampoco había sido ETA. No importa, no vengas. Bueno, lo planteé al ejecutivo de mi partido. Me pusieron 8 escoltas para esa manifestación. Y figuraron, yo fui a esa manifestación y me tocaron de Ronco Varela, fíjate. me dirigió la palabra, digo, este será arzobispo, pero católico no es. Y a medida que iba transcurriendo la manifestación, ¿quién ha sido? Sí. ¿Quién ha sido? Y cuando terminó, era un clamor. Y aquello terminó, y fíjate que Pedro Rubalcaba le acusaron de que había organizado pues, una concentración delante de Génova 13, ¿no? Y eso a Pedro Rubalcaba, pues oye, y perdió las elecciones, Aznar, ¿no?
Entonces, y luego se creó esa comisión de investigación que no sirvió absolutamente para nada. Y luego, si lees las declaraciones del juez Bermúdez y todo eso, pues él habla claro de que había sido pues, un núcleo islamista, pero la ministra de Asuntos Exteriores era la del Palacio, que tenía mucha relación con Colin Powell, ¿no? Y entonces esta logró que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nada menos, se condenara el atentado de ETA, que era mentira. Y yo no defiendo ETA. Eso se estudiará con el tiempo, Sí. porque siguen en la misma paranoia. Sí. Claro, de aquella mentira no solo participó el gobierno, participó No. la corriente mediática. Absolutamente. Efectivamente. Y yo quiero recordar, no me acuerdo del nombre, de esa situación hubo otra víctima. Creo que fue en Pamplona o en Navarra. Ese comercial que se negó a poner un cartel condenando el atentado en nombre de ETA y le mató. Le mató, creo que era un policía. Un policía, sí. No me acuerdo del nombre, hay un documental para que veamos la situación de paranoia terrible en la que nos metió esa gente. Entonces, nosotros hemos hecho iniciativas parlamentarias en el Congreso para que Naciones Unidas, ese comunicado que hizo, que es mentira, que no es verdad, no sabemos lograr. Y decía, hay ciertas cosas. Había otra pregunta. Sí, usted ha bregado con todo tipo de políticos, desde la transición hasta hoy. ¿Qué le parece el nivel de los de ahora? Porque la verdad es que es triste. Pero también sabe lo que ocurre, me voy a preguntar eso, pero también los políticos de la época había una cierta contención por el tema de ETA. Ahora nada. Ahora no hay contención. Pero en nada, en ningún tema, nada. Claro, cuando te matan a Ernest Lluch, que era compañero tuyo, que estaba al lado tuyo, pues lógicamente la gente se tiene que tentar las ropas a la hora de descalificación y todo eso. Pero ahora no hay ningún tipo de contención, ahora se dice la mayor barbaridad, no pasa absolutamente nada. Los medios de comunicación saben que eso vende, el enfrentamiento vende. Tú crispas, polarizas y crispas. Y eso lógicamente le viene muy bien a los partidos. Pero claro, el resto de los ciudadanos, oye, vivimos una situación donde las encuestas te dicen que la principal preocupación que tienen los españoles es la política. Anteriormente era ETA, otra vez el paro, ahora es la política. Fíjate a qué grado de aberración hemos llegado. Cuando el Estado español en este momento, económicamente, tiene todos sus lagunas, sus defectos y tal, pero económicamente está mejor en ciertos renglones que en Europa. Sin embargo, eso no se puede vender, ¿no? No, sí, tiene razón. Ahora, hay de todo. Hay cada maula en este momento, y también lo sabía antes, ¿no? Lo sabía antes. Por eso yo creo que la condición siempre es igual, ¿no? Porque yo recuerdo, en fin, de la etapa de Felipe González con los escándalos del GAL, del BOE y todo eso, fue también una época muy terrible. Hasta cierto punto, que cuando fue un diputado de Arriba Tasura, ya cuando yo soy Muguruza, lo mataron en el bar Alcalá, ahí, ¿no? La gente olvida, ¿no? Afortunadamente olvida las cosas malas, racionaliza de alguna forma, ¿no? Pero, hombre, había otro señorío, y sobre todo al principio, porque muchos de los políticos venían la transición, lo habían pasado muy mal, querían la democracia, y económicamente lo habían pasado horrible, no tenían casi para comer. Entonces eso es una escuela de formación. Ahora no, ahora cualquier tipo que tiene 4 máster de no sé qué, en qué universidad, o como Pablo Casado, que tiene un máster de Harvard, de sacarlo en Torrevieja, no sé dónde. En Jaravaca, decía. Pues bueno, es decir, todo. Pero la democracia es un régimen de opinión pública. Y la opinión pública tiene que tener elementos de información claros, suficientes y respetables. Y en este momento no es así. Yo creo que el medios de comunicación está haciendo un daño horrible y luego no hay una intelectualidad. Hemos hablado de Marañón, hemos hablado de Antonio Machado, hemos hablado de Ortega, bueno, pues, pero ahora no hay esos. Que pueden decir, oiga, una cierta distancia, una cierta, que sea un faro. No, ahora no hay eso. Oiga, una pregunta. Vamos a ver, ¿usted recuerda en el año 11 que vino aquí a una boda que se celebró en el santuario de la Virgen de la Fuencisla? ¿De quién era la hija? ¿Se lo puede decir? Sí. Para que vean que usted tiene también relaciones amigos Sí. con... Clemente Sanz, concretamente. Exacto. Clemente Sanz era un senador que no sé si de Segovia o... Sí, de Segovia.
de San Pedro de Gallos. Tú sabes, una de las cosas importantes que hay también en la política que no se ve son los viajes parlamentarios, ¿no? En un viaje parlamentario pues tienes que bajar la guardia y te tienes que preocupar de la maleta y de la comida y del hotel y de no sé qué, de montar un chascarrillo, te vas haciendo ciertas amistades, ¿no? Y entonces nosotros establecemos una relación personal con Clemente Sanz, que, hombre, es uno del PP, pata negra, ¿no? Que, en fin, ya le conocemos. Pero sí, nos invitó a la boda de su hija y acudimos aquí. Yo recuerdo que fue aquí, ¿no? En Segovia, y cuando estaba yo a punto de entrar, me viene uno, que la visión invitaba a la boda, y me dice: tú no tienes derecho a entrar en esta iglesia. Sí, sí. Pero, pues mire, me han invitado, voy a entrar. Miren cómo entro. Y me entré, claro. Pero bueno. Vamos a terminar la última, me la hacer. Fíjate ahí un poco porque hemos puesto la bandera republicana española junto a la Icurriña. Y yo te voy a preguntar, ¿qué vamos a ver primero? ¿La República Vasca o la Española? La República Española, yo me acuerdo de la bordeta republicana. Y una vez, bueno, nos invitó esta señora de televisión que tiene un programa, Ana Rosa Quintana. Hombre, yo no sabía, debe tener un familiar republicano. Pártane. Sí. Entonces, bueno, ella sabe lo que piensa, es una señora que defiende lo suyo y bueno, cada uno. Nos invitó a comer a Lardi, a la bordeta, a mí, a uno, Rafa Torres, que escribía varios libros sobre los estudios de periodista. Y la bordeta contó que, bueno, pues solía ir, se suele hacer un aniversario, no sé dónde, sobre la sublevación de Jaca y el fusilamiento de Galán y todo eso. Y que, bueno, pues salía siempre deprimido, porque veía que la gente que venía de Nueva York y que no había una relación, pero que en los últimos tiempos también había gente joven. Y eso lo animaba mucho. Entonces decía, esto necesita maduración, pero esto va a cambiar. Y sobre todo va a cambiar por dos razones. La gente joven quiere otras cosas y luego porque los borbones, hay que decir borbones y elecciones. No los tiburones, sino elecciones. Y bueno, lo que pasa es que me decía Cebrián que es director del país, la monarquía española no resistió la editorial del país, él se jactaba de eso. Pero yo cuando sacaba lo que os he contado anteriormente, me dedicó 2 editoriales, me ponía a bajar los bolos, no sé, y me anunció que me iba a denunciar para procesarme. Claro, si tú, un periódico tan importante, un grupo tan como Prisa, y yo sí le creo que la monarquía española no es que no resistiera un esto, pero si hubiera una deslegitimación de todo lo que están haciendo y de todo lo que son, y esa imagen horrible de Juan Carlos de Borbón viniendo a la boda del alcalde de Madrid, y la noticia es que Isabel Díaz Ayuso llevaba un vestido color bocambilla, entonces llegará un momento que dirá, pues efectivamente, oye, que el presidente de la República puede ser Aznar, bueno, pues muy bien, pero lo elegiré yo o lo elegirán otros, pero a los 4 años o 5 años se irá a su casa, pero lo de ahora es una relación que hay, y no, es que los países más importantes de Europa tienen monarquía, sí, pero tienen un control. Abdica o la reina Margarita de Dinamarca se ha ido a su casa de una manera y no ha tenido ningún escándalo, ni la han procesado, ni tiene una doble vida, ni, bueno, pero aquí no, aquí fíjate, abuela, yo, fíjate esto, fíjate. Yo no sé si de verdad los problemas que están saliendo de su relación con Leticia, no lo sé, no, ni me importa, ¿no? Ahí viene la derecha navarra, ¿eh? Sí, claro. Pero indudablemente, efectivamente, la monarquía tiene que ser útil. Porque además la Constitución española dice que tiene 2 posibilidades la monarquía española de actuar. Arbitra y modera. Arbitrar, todos sabemos lo que es un árbitro en un partido de fútbol y sabemos lo que es un moderador en un debate. Pero la monarquía española ni arbitra ni modera. Hay que moderarle a él. Entonces, claro, dice, vale, ya, nosotros hemos pedido arbitraje en temas concretos de la monarquía, cogiendo el artículo 8 de la Constitución. Dice, no, al rey no se le puede meter eso. Oye, en el tema del proceso,
podía haber intervenido para calmar los ánimos, sin embargo se puso la chaqueta y se lanzó una soflama y ahora no puede ir allí porque no recibe ninguna institución. Pues bueno, en fin, pero es decir, que todos vivimos una guerra de sombras, y esa guerra de sombras, mientras no haya una firmeza a la hora de la defensa de los principios, unos medios de comunicación absolutamente convencidos de que la democracia tiene que ser defendida porque es un régimen de opinión, pues vamos a tomar, pero bueno, no hay mal que por 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Me ha gustado mucho la respuesta, pero no me ha respondido. Ah, bueno. No. Te lo voy a repetir. ¿Dónde ves un espíritu republicano más fuerte? ¿En Euskadi o en el resto de España? En el resto de España, bueno, a mí, por ejemplo, este acto hecho en Segovia me pareció un acto importante, ¿no? Y además, con ese nombre tan bonito de la primavera, es muy bonito, ¿no? Y además, en el Congreso de Diputados tienes a los reyes católicos, tienes ahí, que Castelao dijo que habían sido los responsables de la creación de todos los males de España. Y a la izquierda tienes a Padilla, Borrego y Maldonado. Entonces, nosotros en su día dijimos, los comuneros, en lugar de estar los católicos, por los comuneros. Hasta que no logremos eso, no. Ahora, me preguntas eso. Hombre, yo creo que una cosa no como otra. Es decir, una república favorece los intereses de Euskadi en un mundo determinado e interesa a los intereses de la democracia. Una democracia con contrapesos y con opinión pública y sabiendo dónde está. Por lo tanto, yo creo que una cosa viene por la otra. Bueno, me quedo con eso. Bueno. Recuerdo los próximos actos de la primera primavera republicana y comunera. Mañana la manifestación tradicional por la Segunda República, conmemorando la Segunda República. Y el lunes que viene, pues viene Zapatero, le preguntaremos. No le preguntes por mí, porque...